Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar haciendo una colaboración, bueno, de hecho varias durante el mes de octubre, aprovechando que es Halloween, que tenemos esta temática sobrenatural de fantasmas. Yo soy Neula Dreamer y estoy con Ghostly Raccoon. ¿Cómo estás, Ghostly? Aquí bastante bien. Bueno, sí, tenemos este Sí. mes lleno de colaboraciones de temática oscura, aunque, bueno, yo vivo Sí, en un Halloween ay, constante. va. Sí, igual está súper divertido porque es un mes como que uno tiene más libertad de contar experiencias, de disfrutar un poco más de las cosas que nos pasan. Sí, eso sí, y claro, como que no se ve como tan extraño cuando uno tiene como ese gusto por las cosas como más oscuras, no se ve tan raro, por así decirlo, en octubre. Es una temporada que podemos disfrutar. Sí, Y sí. hoy vamos a estar hablando de lugares. Yo en realidad me voy a centrar en un poco más de cuando un lugar se le vea, se le note que está cargado energéticamente, ya sea por alguna brujería o algún otro tipo de cosa que pueda estar ahí sobrenatural. Bueno, de hecho yo también voy a hablar de un lugar bastante especial. Voy a empezar ahora a hablar de este lugar, que es la Estancia La Aurora. Es muy conocido acá en Uruguay, a cualquiera le puedes preguntar y alguna idea van a tener, más o menos, que es un lugar que es muy reconocido por avistamientos de ovnis y también por contactos extraterrestres por Sanes Milagrosas. Es un lugar que es como que hay mucho fenómeno que no se explica y que se ha generado toda una leyenda alrededor de distintas experiencias y cosas que ha contado la gente que ha visitado ese lugar. Un lugar donde se cultiva, donde hay ganadería. No es un lugar turístico como mucha gente cree que te puedes ir a quedar y ver si ves algo de noche. No, es un lugar de trabajo, es un lugar cerrado que no tiene las puertas abiertas al público. Pero sí hay muchas personas que se quedan afuera porque como en la zona hay luz, no sé si hay cosas extrañas, buscan este tipo de experiencia. Pero es un lugar cerrado, no es un centro así de atracción turístico. Mm. Está en el oeste de Uruguay, en el departamento de Salto, cuento, se llama así Salto, un nombre raro. Y esta hacienda está desde el año 1908, pero fue en los años 70, exactamente en el año 76, donde empezaron a ver fenómenos sobrenaturales, que comenzaron como luces en el cielo, avistamiento de luces, que imagínate que en el año 76 era mucho más común que ahora, que podría ser un dron, podría ser un satélite. O sea, si bien había, no había tanto como ahora. Ay, sí. Bueno, y además que como lo describe, eran luces como muy extraños, como una luz que se mete dentro de otra, luces que hacen como formas de triángulos. Además de eso, también hubieron algunos otros fenómenos como quemaduras en el terreno, en los animales e incluso las personas. Todos los que se acercaban resultaban con algún grado de quemadura. La gente. Gente, los animales, todo lo que estaba cerca de cuando aparecían esas luces en el cielo, quemaba. Era Wow. como una energía de calor intenso. Y el día que fue el primer avistamiento que ha registrado la familia dueña de esta hacienda, también es una curiosidad muy grande que hubo un apagón en toda la ciudad, pueblo. Los marcianos se llevaron toda la luz. Necesitaban toda la energía. Y a partir de ahí fue constante, todas las noches habían luces, y no solo en el cielo, sino que también en el terreno a nivel del suelo se veían como esferas de luz que flotaban por ahí, que caminaban entre la gente. Bueno, no entre la gente, pero sí a la distancia se podía ver como que al ras del suelo también habían luces. A partir de todo esto se empezó a correr la voz, algunos periódicos locales empezaron a reportar sobre este acontecimiento, después pasó a nivel nacional y después a nivel internacional. Pero Mm. esto tomó como más dimensión, o sea, como que explotó literalmente en el 77, en el año 77, porque hubo un acontecimiento bastante extraño. En la hacienda habían dos ombús, que son árboles que son enormes, son unos árboles, no sé si los conocéis, son como gigantescos. Una noche en febrero, uno de ellos explotó. ¿Qué? Sí, explotó así tal cual. Y bueno, la explicación
formal, digamos, oficial, es que le cayó un rayo. Pero la verdad es que no se incendió nada alrededor, no había tormenta. O sea, el árbol explotó de la nada y el árbol que estaba al lado quedó lo más bien. Y ahí quedó como un hoyo donde estaba el ombú, que por lo general tiene un tronco muy grande. ¿Qué? Y ese pozo en el suelo también fue motivo de muchas leyendas, de muchos cuentos, porque los animales caían ahí como si fuera una trampa y quedaban momificados. O sea, no se morían y se descomponían, quedaban como secos, como momificados, de un día para el otro. ¿What? Sí. ¡Qué Y loco! bueno, ese lugar luego lo taparon, pero dice como que siempre volvía como a hacerse ese pozo de nuevo. Y yo buscando en internet, o sea, informándome, llegué a un tipo de leyenda o mito local que dicen que debajo de ese cráter hay una esfera, que dicen que es una esfera que es como pulida, Ujú. que de alguna manera tiene como un origen, bueno, extraterrestre o algo así, que es lo que genera como mucha radiación. Bueno, se dice que hay personas que midieron la radiación del terreno y sí había lugares con presencia de radioactividad. Entonces, Mm. bueno, ya te das cuenta cómo viene mano que pasó de todo en este lugar. Y bueno, en este lugar también así ha venido mucha prensa, como te contaba antes, y una de las personas que vino también fue Neil Armstrong, el astronauta, el que fue a la Luna, Ujú. ¿Qué? pero él vino de parte, sí, él fue a estudiar la estancia, pero no fue por la NASA, porque ya él no trabajaba para la NASA, fue como periodista de una revista de ciencia. Entonces ahí se generó mucho el mito, la leyenda de que la NASA había estado en la estancia, pero en realidad fue que Neil Armstrong como periodista. Pero bueno, la gente viste que mezcla todo y a veces poco se entrevera la información. Bueno, han habido como muchísimos episodios. Incluso se dice que el ejército un tiempo acampó en estancia porque querían como que desmantelar un ovni que estaba ahí o algo así. Hay un montón de rumores. Algunos tal vez sean, viste, imaginación, leyenda, no todos van a ser reales. Bueno, pero como dicen por Pero ahí, nacen de algún dicho, aunque sea muy raro. tal que a lo mejor hay mucho que, como dicen, la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Entonces, puede ser. Bueno, y otras curiosidades que tiene este terreno, sin contar situaciones específicas, es que en este lugar los instrumentos, los aparatos, digamos, tecnológicos se descomponen, les descarga la batería. Hay muchas personas que dicen que es porque el suelo tiene mucho cuarzo y genera como un tipo de mini campo electromagnético, pero es como que se descompone todo lo tecnológico. Bueno, otra teoría súper loca, pero esto ya no es tanto de la mano de lo tangible, ¿no? Pero hay muchas personas espirituales que dicen que en ese lugar hay una ciudad intraterrena. No es que físicamente hay una ciudad abajo de la tierra, sino que en otro plano coexiste en ese lugar. Hay una ciudad de otros seres, de otra dimensión, en ese lugar. Y bueno, actualmente, te cuento un poquito de la actualidad de la estancia. Es un lugar que mucha gente peregrina ahí porque enfrente de la estancia hay una gruta artificial, que es como, para quien no sepa, una gruta es como un hueco en una montaña, pero cuando es artificial es como una especie de iglú que le hacen a los santos, a veces a las vírgenes, que le hicieron a un fraile, a un sacerdote italiano que concedía milagros, Ah, que se llama el Padre Pío, y enfrente de la estancia hay una gruta que tiene su estatua, hay mucha gente que le lleva ofrendas y dicen que es súper milagroso, que la gente va ahí y se cura, porque también en ese terreno se dan curaciones milagrosas. Y entonces la gente va ahí para cumplir promesas, para buscarlos, y también hay otras personas que van a acampar porque hacen contactos extraterrestres. Algunos nos dicen que las naves hasta bajan, o que no bajan físicamente, pero tienen ¿cómo se dice? Como experiencias colectivas donde todos ven lo mismo,
como que es un tipo de contacto mental, pero a la vez es grupal, entonces te da para pensar que no es la imaginación de una persona, porque todos describen lo mismo. Claro, porque al final es que los ven ahí, todos ahí, Sí. eso distinto, y lo ven todos, y lo experimentan todos, es como que, oh, Claro, cuando ya es más de una persona, te da a pensar de que no es tu imaginación, ¿no? Es como algo colectivo. ujú, Y entonces es un lugar que está lleno de gente media loca, no, media loca no, pero gente que busca milagros, que busca contactar con extraterrestres, que busca ver luces. Siempre hay personas alrededor de la estancia y ya te digo, hay muchísimos cuentos, historias, algunos tal vez en imaginación, pero quién sabe si la mayoría son ciertos y ahí hay algo, hay algún punto energético donde seres de distintas dimensiones hacen contacto o quién sabe. no, ya como que se nota que Sí, tienen aquí como de todo, o sea, si busco un alien me pillo un alien, si busco un ser de otra dimensión también es como que guau, ¿qué es lo que falta aquí que empiecen a aparecer brujas? sí, ¿te imaginas? Ay no, La verdad que es un lugar que para experiencias distintas. Bueno, eso sí, es lo que yo quiero contar respecto de la estancia porque me encontré muchas más historias, pero sería como una cosa para horas de hablar porque son cosas bien locas, pero no, la y verdad está que bastante interesante, la verdad, sobre todo el historial que tiene ahí, mm, es como que guau, sí, es verdad. Y siempre se escucha en el campo, ¿no? Que hay lugares a veces donde se ven sí, luces, no sé, es como que capaz que la vida de la ciudad es más acelerada y nadie mira arriba, claro, y al final pero en nadie el se da campo cuenta como que hay más. que igual en el campo no tienes Sí, toda esa contaminación lumínica que te impide mirar si es que hay luces o no. No, y hablando de esas cosas del campo y todo, hay muchas historias de esto, de ovnis, de fantasmas, de ovnis y de cosas que ven, pero de otras cosas también que ocurren. Entonces, como que, no sé, parte entre lo que es la contaminación lumínica, que hay menos, a otras cosas, igual otros factores. creo que en tranquilidad también uno a veces tiene más, puedes estar más abierto a ver cosas, ¿no? Que cuando Ujú. estás con mucho movimiento. Hasta incluso animales, viste que los animales también, los animales, ves cosas más, como que estás más abierto a otras cosas, donde hay tranquilidad. Sí, porque al final como que conectas ya con otras cosas porque ya ves que el mundo va más allá de lo que tenía en tu propia nariz. Relacionándolo un poco con lo Sí, que sí. decías tú del campo, eh, claro, pues en el campo hay muchas más cosas como sobrenaturales. No es porque sea más sobrenatural que la ciudad, sino porque la gente al ir más lento tiene más tiempo y más espacio para poder notar las cosas paranormales, por así decirlo. Específicamente para entrar un poquito más de lleno, así, ush. Si bien no es como tan como que, oh, qué fantástico el tema que voy a hablar yo, más que nada como para que piensen en algunas cosas, características que tienen algunos lugares, y voy a dar algunos ejemplos igual de acá de Chile o de otro lado. Así que lugares, más que lugares sería como un tipo de actividad paranormal. Ah, no, no la película, por si acaso, paréntesis, no es la película Actividad Paranormal, sino que actividad paranormal en general, englobando lo que son cosas como pequeñas, ya sean pasos, golpes, voces, lamentos, lo que tiene que ver con las luces. Ujú, Estos son indicadores de actividad paranormal y también son cosas que indican la ujú, presencia de algo más que está ahí en el lugar, compartiendo espacio. Por ejemplo, ahí es donde uno ujú, tendría que entrar a ver qué tipo de espíritu es el que está acá. Bueno, también tienen que tener en cuenta que la actividad paranormal, cuando hay señal de esta, generalmente la casa va a empezar a mostrar síntomas, el espacio. Por ejemplo, se van a agrietar paredes, se van a aparecer ujú, manchas, si hay espejos, los espejos se van a manchar. Y es como son como manchas de adentro hacia afuera. No es ujú. como una mancha normal que queda encima, sino que esto es como que de adentro, como si el mismo espejo estuviera manchado. También Como desde aquí, abajo, digamos, del vidrio, como... claro, como de dentro del vidrio, porque es lo que pasa sobre todo cuando hay entidades como un Mm, poco más como con más energía y uno tiene un espejo grande en el que se refleja a menudo, es posible ver eh, imágenes, por así decirlo, como de la vida real. Eh,
ya sea, por ejemplo, alguna proyección, o aquí donde aparecen las cosas de las manos, los dientes. Mm. Y casi siempre es negativo, digamos, porque si te hace sentir mal o te hace sentir miedo, seguramente no es algo bueno, ¿no? Porque digo, podría haber alguna Exacto. actividad sobrenatural positiva, pero si son así cosas medias feas, puede ser que por lo general sean como espíritus no muy en paz o seres que muy tranquilos o que buscan algo, ¿no? Claro, generalmente cuando estas cosas son un problema o se empieza a manchar la casa es porque se empieza a deteriorar la casa. Entonces son entidades o Mm, cosas más alineadas a lo que es algo más negativo. eh, Teniendo en claro. cuenta que se daña la casa. O sea, un lugar que está embrujado, que Mm, tiene actividad paranormal, se va a dañar. No se va a recuperar como podría ser, por ejemplo, algún tipo de, no sé, alguna bendición, por así decirlo, o con algún tipo de energía que sea benéfica para el sitio. Eh, claro. claro, con una actividad paranormal así más fuerte, más es negativa. Eh, Y no queda solamente lo que son movimientos y golpes, sino que hay otros puntos importantes como podría ser, por ejemplo, la sensación de incomodidad. Eh, Te sientes incómodo, Ay, qué feo. observado, Que que te te observan, ¿no? tocan, que te observan, y no puedes Ajá. estar tranquilo porque sientes que no estás solo, pero a la vez no puedes sentir que más estás. Son sensaciones que al final se acumulan. Ay, qué feo eso. No es como que yo diga, ay, vi una sombra por el rayo del ojo, entonces este lugar está embrujado. Tiene que presentar al menos más de 5 características juntas para que se pueda considerar que está realmente como que, oh, Claro. está embrujado. Siempre les digo también a la gente que a veces ven algo, no necesariamente tiene que ser que hay un espíritu maligno, porque a veces se pueden ver cosas de otros planos o que son como, no sé cómo explicarlo, como animalitos o como cosas que hay Sí. en el entorno de nosotros, pero no siempre hay que asustarse con que es una cosa que nos pone en peligro. No, sí, pues tienes razón en ese punto porque igual hay mucha gente que como que dice, oh no, es que esto es malo, esto es malo. Es que, bueno, hay Mm. acá en Chile, hay una historia bastante de campo, sobre todo acá en la zona sur, que es por donde vivo yo, que se habla, por ejemplo, de los Anshumayen. Según tengo entendido, y según lo que he investigado también, un Anshumayen es un tipo de duende, por así decirlo, que se hace cargo del lugar donde vive el dueño para que no entren a robar, no se lleve leña ni nada por el estilo. Ahora, hay algunos como, Ay, no. sí, que dicen cómo capturar uno, cómo hacer un Anshimayen, como, o también hay cosas que buscan cómo sacarlo, pero generalmente es como algo, una entidad que está como a servicio de una familia, por así decirlo, porque igual hay gente como que paga por tener un Anshimayen, y ahí ya te hay que ir con un ¿En serio? machi y todo eso. ¿Pagan como para que les den algún tipo de ritual o que les proporcione este ser? Claro, para hacer como el ritual ahí ponerlo, y se supone que para uno para deshacerlo del Anshimayen, deshacerse de uno, tiene que capturarlo y bautizarlo. Porque en realidad un Anshimayen no es que sea como un duende así, sino que el Anshimayen es, se supone que es un bebé que nació y murió sin bautizar. En el mito original mapuche, el Anshimayen muy distinto a la parte de al cuento ya chilenizado o españolizado, por así decirlo, así como más criollo, es que el Anshimayen es como una especie como de duendecillo, como de un espíritu protector, y es bueno, protector y así como todo lo que estereotípicamente se considera bueno si es que fue criado por una familia para proteger la casa y toda la cuestión. Po. Pero si en cambio el Anshimayen fue criado por un Calcu, que un Calcu es un brujo, sería travieso y malvado, ¿cachai? Esa es como la diferencia, porque depende de la persona que lo críe. Bueno, y el origen de ambos es igual diferente. Por ejemplo, el que cría la familia, igual la versión lo crían y todo y se alimenta, o sea, las ofrendas que se le dan para alimentarlo son miel, leche o sangre.
Ahora, la miel y la leche igual se le da como por parte de la familia, mientras que el calcu sería quien lo alimente con sangre. Aparte que para que la forma en la que nace un Anchumayén es distinta si nace dentro de una familia que lo utiliza para cuidar el ganado o las casas, o si de partida lo hacen hacer un calcu que ya utilizaría, por ejemplo, los huesos y los restos de un recién nacido que falleció, ¿cachai? Entonces, ambas versiones son distintas. Y eso en cuanto a lo que es ya como un poco más como sobrenatural, así como... Pero hay otras características importantes de un lugar que está cargado, que es, por ejemplo, sensaciones físicas. Sentirse mal, dolor de cabeza, estar mareado, porque son indicadores de que hay una carga distinta en la energía del ambiente. Pueden producir un deterioro de la salud también, como que la gente se enferme o esté más propensa a enfermarse. Sí, y eso también igual, acá en Chile al menos, mitológicamente hablando, está puesto como en relación con otros seres mitológicos, que acá, por ejemplo, sería el basilisco, que el basilisco chileno que aparece acá en la mitología es el que tiene forma de gallo, con cola de serpiente. No la serpiente completa como el que sale en Harry Potter, no, ese no. Y este basilisco se supone que durante las noches sale de su escondite debajo de la casa, porque sí, se esconde abajo de la casa, para poder como absorber el alma vital de la gente. Y claro, ahí hay que matarlo y sacarlos, porque si no sigue consumiendo y drenando a las personas hasta que, por así decirlo, se secan vivas. Pues como que las va consumiendo de a poco, Sí, como todos los días. sí, las consume energéticamente y la gente como que cada vez se enferma, va perdiendo color. Es como de a poquito, pero al final está ahí, sin nada. Ahora, por ejemplo, los síntomas que tiene un lugar de actividad paranormal son diferentes a los síntomas que tiene un lugar que tenga, por ejemplo, o parasitación energética. Por ejemplo, hablando ahora de lo que es más parasitismo energético de lugares, eso se refleja físicamente en un lugar. No es algo que te dé solo una sensación o que viste algo por reojo, no, tú lo sientes, lo ves, físico, se ve. ¿Por qué? Por ejemplo, místicamente te empieza a aparecer un musgo en una pared, un musgo, un hongo puede ser, o una humedad, y no sabes de dónde viene, y por más de que tú repares esa pared, la pintes, la limpies, la lijes, revises la pared, no tienes, por ejemplo, cañerías en esa pared, y sigue estando esta mancha de humedad y cada vez más grande, y empiezas a notar que tiene como algún diseño extraño, puede ser porque tienes una gran cantidad o se está gestando un nido de parásitos energéticos en ese lugar, y al final tu casa está siendo de a poco infestada y parasitada completa. Y El parásito energético es como una especie de ente, digamos, para las personas que no sepan, que necesita, bueno, es como un parásito animal, ¿no? Que necesita alimentarse. sí, sí. Y estos se aferran a las casas porque no es como que solamente se pueden aferrar a la gente, sino que para que tengan en cuenta que una casa, un lugar, también tiene su entidad, espíritu energético propio, porque tu casa es como si fuera una entidad. Entonces tu casa se enferma, tu casa se pone triste, tu casa se alegra. No es que sea una weá que estoy diciendo ahora. Ay, lo siento, se me sale un chilenismo. No, Ah, no. ay, bueno, Yo he escuchado personas que dicen que le tenés que hablar a tu casa, que tenés que como sí. que ser consciente de que estás haciendo cosas para tu casa, cuando la limpias, decir qué linda mi casa, qué feliz que estoy en mi casa, como que tenés que hablar con tu casa, así que tiene mucho sentido. Claro, y sobre todo, por ejemplo, si son casas que se pasan de generación en generación y casas que han tenido peleas fuertes o cosas así, igual tienen una energía distinta o tienen predisposición también a ser como embrujadas, por así decirlo. Y a veces, muchas veces, no es que la Sí. casa esté realmente como embrujada por alguna otra entidad, sino que es la misma casa a veces que trata como de hacer visible cosas dentro de la misma
para la misma familia. Pero claro, por Claro, ejemplo, una casa antigua hay que estarla reparando y cada casa, cada parte, cada pieza de la casa es como un distinto órgano funcional tanto para la familia y refleja aspectos de la vida. Porque, por ejemplo, el núcleo de la vida para una familia es la cocina. sí, Entonces, si la casa empieza a tener problemas en la cocina, que el lavaplatos, que las paredes, que la estufa, refleja directamente problemas de comunicación y convivencia en la misma familia. Living, que es un lugar como más social, ahí ya se puede pensar más que, por ejemplo, de la parte de nutrición de la familia, equilibrio de la familia, se puede hablar ya de una parte como más social y de convivencia. Igual, problemas en lugares de conexión, por ejemplo, pasillos, eh, salas intermedias, igual puede indicar que hay, por ejemplo, ciertos problemas en la interpretación o cómo pasamos la información de un lugar a otro o de una persona a otra dentro de la familia. Sí, entonces al final, igual dependiendo de la cantidad de piezas o la personalidad, la casa no es solamente un reflejo de la personalidad de lo que vive, de la que vive ahí, sino que también es como una medición directa de cómo tratas tu vida espiritualmente igual. Porque es uno de los lugares en los que uno empieza a ver sí, las zonas de alerta, donde se empiezan a ver, por ejemplo, las roturas, las manchas, y no es como cuando hay algo lógico. Por ejemplo, no sé, se dañó una tubería, entonces la tubería gotea y por eso tengo hongos o tengo humedad, pero eso ya es lógico. claro, Pero, claro. por ejemplo, de Ujú. que hueá va a ser una humedad en el living, por ejemplo, donde no hay cañerías de agua y por más que Claro, no. pintes y arreglas sigue apareciendo. Un poco más tirado a la parte de psicología humana, por ejemplo, si tú tienes tu cama, tú como bestes que somos nosotros, porque sí, no hay que olvidarse que el ser humano también es un animal, pues por favor no se olviden de eso. Entonces, psicológicamente uno tiene que tener dos cosas en la vista, la ventana y la puerta. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar alerta a qué es lo que viene hacia ti y las rutas de escape. Entonces, si tú tienes tu cama en una posición donde no puedes ver dónde mierda carajo está tu puerta, al final terminas durmiendo con ansiedad por los instintos de supervivencia humanos. Porque sí, no se olviden que somos animales. Sí. Quieranlo o no, somos animales. No, y además que imagínate tener una ventana o una puerta atrás, no sabes si están mirando, no sabes si alguien va a entrar y te va a caer arriba. Yo no podría dormir con una ventana o una puerta atrás, es medio loco. No, sí, y aparte que eso igual afecta en que se empiecen a manifestar cosas porque al final al estar nervioso vas a generar el ambiente perfecto para que las entidades o parásitos se aprovechen de ti. Porque vas a estar con una energía demasiado densa y preocupado Ujú, de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a entrar? Aunque sea inconsciente, que la mayoría de las veces es inconsciente. Por ejemplo, uno dice, ay, cambié mi cama de lugar y ahora duermo súper mal y no cambia nada más la rutina. Es por eso, es porque ujú, cambiaste tu cama de lugar y evolutivamente ujú. hablando te sientes que ese lugar te queda en peligro. Mm. Y, por Y ejemplo, el desorden también podría influir, ¿no? Si te baja el ánimo tener todo desordenado, como que claro, también dejas. Ujú, claro, y aparte que ujú. la energía que se estanca en el desorden genera también colonias de parásitos y fomenta también que Mm, un lugar se embruje, por así decirlo, porque tiene una energía claro. densa y baja constante. Por eso las casas de las personas que, por ejemplo, tienen mal de Diógenes empiezan a presentar igual casos paranormales muy rápido. Sí. Sí, por eso si se fijan en la mayoría de, o en varios de estos videos de lugares embrujados, casas paranormales o cosas así, se van a fijar que son lugares donde en algún lugar de la casa hay un desorden y horrible. Mm, Nunca estas casas embrujadas, las que muestran, nunca o casi nunca, porque sí ha pasado, son casas que están perfectamente ordenadas. Siempre en algún punto o en algún lugar mm. hay eh, un tirar cosas, acumular cosas que realmente a nadie le sirven.
Las únicas casas lindas que se embrujan son las de historias de ultratumba. No sé si has visto en Discovery. A mí siempre me Ay, llama la atención sí. porque son tremendas casas, son mansiones. Nunca es una casa humilde, siempre es una casa que es un lujo tremendo. Sí, no, y Y está aparte el que no, fantasma ahí. no tienen ni muebles, es como, what? Pero sí, esas son cosas que al final afectan y afectan bastante y no necesariamente del, ay, es que el Feng Shui es que me baja la energía. No, es porque te afecta porque te enferma tu casa. Y si tu casa te enferma, tú también te enfermas porque tienes que pensar de que es como un sistema entrópico. O sea, tu casa depende de Ujú. ti y tú dependes de tu casa. Interesante. La casa tiene salud, digamos, y cuida la salud para que esté bien. Exacto, Mm, bien. exacto, exacto, exacto. Entonces, aparte de que cuando una casa ya empieza a mostrar síntomas, se empieza a enfermar, por así decirlo, energéticamente empieza a bajar, ahí es donde empiezan a aparecer otras entidades o cosas que se van a empezar a aprovechar de la situación. Una de ellas, por ejemplo, por así mencionarlo, sería el tuertue o chonchón, por así decirlo, que es una especie de brujo acá en Chile. Después en otro video quizás hablaría más a fondo de él. Pero por ejemplo, empieza a aparecer en este tipo de hogares porque también se supone que es una entidad que trae la mala suerte, trae el mal augurio, trae muerte, trae todas esas cosas. Entonces, claro, se para en esta casa y canta o literalmente se le tira a la gente si es que la gente está afuera. Y ellos siempre llegan porque encuentran un ambiente así como bajo de energías Claro, o, bueno, o igual pueden hay venir otras cosas. otras razones, que sería, por ejemplo, porque le caíste mal. Sí, Eh, porque los desafiaste también puede ser, porque los invitaste, porque también hay gente que los invita. Y ahí es cuando te va a llegar ¿no? alguien, una persona, más allá de ver ese pájaro etéreo muy extraño que nadie sabe qué forma tiene. eh, Te llega una persona, pero claro, ahí eh, puedes prometer cualquier cosa y tienes que tenerla ahí. O sea, no puedes prometer algo porque sí, por ejemplo, no sé, prometo 1 kilo de azúcar y no tenéis el azúcar. Creo que de estos temas por ahora vamos a dejarlos ahí porque está, o sea, igual viste que uno le dan ganas de seguir Ay, hablando, de seguir contando sí, cosas, sí. pero, pero igual estén atentos a los canales, al tuyo y al mío, ¿Eh? porque vamos a estar subiendo más videos de Halloween, de cositas así, de curiosidades, de todo un poco. Así Sí, que sí. Así que atentos a eso. atentos, atentos, prendan la camarita y todo eso.